Hola, bienvenidos a otro estudio de Pensando a través de las Escrituras. Hoy quiero tocar un tema quizás un poquito más complicado, a ver si me sé explicar bien. Lo he titulado La primera obediencia. Y vamos a empezar por el principio. Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice: Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y luego en Mateo, capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy bien, la primera obediencia a la voz de Dios que hay en la Biblia la protagonizó la luz. O bueno, igual fue la nada. Los hechos parecen ser más bien que Dios habló a la nada y mandó existir a la luz. La nada respondió de alguna manera y hubo luz. Claro que esto suena un poco raro, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en la creación de esta manera, podemos entender una verdad bíblica muy importante. Dios es el que habla y ejecuta. Él es el origen fundamental de todo lo bueno que jamás haya sido creado o que jamás haya sucedido. Cuando el Señor dio la orden al vacío, sordo y mudo, brotó nuestra realidad. ¡Qué poder! ¡Qué palabra! ¡Qué voz! Y el proceso siguió después de que fuera creada la luz. En ese capítulo tenemos que aparecieron el firmamento y las aguas y finalmente la tierra al escuchar esa voz. A continuación habló Dios y la hierba y los árboles saltaron a la vista. Otra vez sonó la palabra creadora y se encendieron la luna, el sol, las estrellas. Los siguientes en responder a esa voz del Hacedor fueron los pájaros y los animales marinos y luego todos los animales que habría sobre la faz de la tierra, escuchando y obedeciendo esa voz creadora. Entonces al final llegó el momento culminante, pero con alguna sorpresa, porque al final del proceso, en ese día 6, Jehová no habló, ni dio ninguna orden, sino que recogió en su mano algo del polvo que había creado antes, y personalmente formó al hombre, y luego de él hizo a la mujer. Toda la secuencia de la creación sucedió en una cadena de perfecta obediencia a las palabras, la voz de Dios. Y como no podría ser de otra manera. Era una historia maravillosa, gloriosa y correcta. Así tenía que ser. El Creador y su creación se comunicaban en perfecta armonía. La voz divina produjo fruto instantáneo. Lo dijo y era así. Todo el misterio y la maravilla del evento estuvo en esa poderosa palabra que salió de Dios, que también se llama el Verbo de Dios. En ese misterio tan maravilloso, pero imposible de entender, ¿verdad? El sonido fue dirigido a un impotente espacio vacío, que en sí no podía hacer nada. Pero con la palabra llegó también el poder para obedecer. Dios habló a un nada y ese nada pudo responder porque el verbo, la palabra, la voz, le daba también la capacidad de responder, digamos. Al final todo era de Dios. Todo el proceso era de Dios. Y esta fórmula perfecta no ha cambiado nada con el paso de los siglos.
El proceso de la fe sucede cuando el hombre incapaz de hacer nada escucha la palabra, la abraza, la recibe, sabiendo que junto con la palabra llega también el poder para obedecer. ¿Entendemos eso? El que tiene oídos para oír, hará caso a la palabra de Dios. No pretenderá que tiene poder en sí, que tiene capacidad para obedecer la palabra de Dios, sino que esperará que esa capacidad llegue con la palabra que le llega. Al fin y al cabo, la misma Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo nos viene con la palabra de Dios. Esa palabra, ese verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, que es Dios, sigue hablando hoy en las Escrituras. ¿La escuchas? Clama al hombre. Dios clama al hombre con palabras que no tanto pueden ser malentendidas, sino desobedecidas. Gracias a Dios que Mateo escuchó, sígueme, y se levantó y le siguió. Excelente ejemplo de lo que toda la creación hizo en ese primer capítulo. Qué trágico, ¿verdad? Que desde el huerto del Edén, el hombre utilizó la capacidad de voluntad propia que Dios le había dado para ir en contra del ejemplo de la luz, de los árboles, del sol, de los animales. Esa capacidad que Dios le dio de tener voluntad, esa cualidad que es su corona como creación especial, se ha convertido en su lazo mortal. Hoy el desafío se mantiene. Nadie me obliga a responder correctamente a la palabra de Dios, así como lo hace la naturaleza, que sí responde como Dios quiere. No, sino que es mi privilegio obedecer voluntariamente, con gratitud a la palabra, con alabanza y con asombro, al escuchar la palabra de Dios y recibir con el escuchar la capacidad de obedecer y responder correctamente. Vamos a orar. Amado Padre, miro hacia ti y quiero obedecerte. Ayúdame a recordar que en el momento en que leo tu palabra y escucho tu voz, también me estás ofreciendo el poder para decir, sí Señor, y actuar en consonancia. Amén.